A mediados del siglo XII, en lo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha, se alzaba un asentamiento llamado Alarcos. Era un lugar de gran importancia estratégica, pues se encontraba en la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los monarcas cristianos por repoblarlo, el destino de Alarcos estaba marcado por la inestabilidad. Las guerras de la Reconquista desgarraban la región. A finales del siglo XII, el lugar fue testigo de una de las batallas más decisivas, la Batalla de Alarcos, en 1195. Las tropas castellanas, dirigidas por Alfonso VIII, fueron brutalmente derrotadas por el ejército almohade. La victoria musulmana dejó el asentamiento en ruinas y forzó a los cristianos a replegarse. Años más tarde, un nuevo rey tomaría el relevo. Alfonso X, apodado el Sabio, tenía un plan ambicioso: crear una ciudad leal a la corona, una ciudad que contrarrestara la influencia de la poderosa Orden de Calatrava. En el año 1255, el rey eligió un nuevo emplazamiento para fundar su ciudad, una aldea llamada Pozuelo Seco de Don Gil, a unos 9 kilómetros de las ruinas de Alarcos. Con una carta a Puebla, otorgó privilegios a quienes decidieran establecerse allí. Ordenó la construcción de una gran muralla con 130 torres y 7 puertas, y así nació Villa Real, el nombre original de lo que hoy conocemos como Ciudad Real. Pero la fundación de la ciudad no estuvo exenta de conflictos. La Orden de Calatrava, que controlaba vastos territorios en la región, veía con recelo la nueva fundación real. Villa Real representaba un desafío directo a su poder. Las tensiones entre la corona y la orden fueron constantes. Sin embargo, el apoyo del rey y el asentamiento de pobladores de distintas procedencias, cristianos, musulmanes y judíos, hicieron que la ciudad prosperara. Uno de los rasgos más destacados de la joven ciudad fue su importante comunidad judía. Villa Real llegó a contar con una de las juderías más relevantes de Castilla, donde florecieron el comercio, la artesanía y la cultura. A pesar de su crecimiento, Villa Real seguía siendo una ciudad joven en una tierra convulsa. Las guerras, las pugnas de poder y la inestabilidad marcarían su destino en los años venideros. Pero lo que comenzó como un pequeño asentamiento se convertiría en una de las ciudades más importantes de la región, aunque su camino hacia la grandeza no estaría exento de desafíos. La ciudad de Villa Real, fundada en 1255, creció rápidamente, pero su destino seguía ligado a un enemigo poderoso, la Orden de Calatrava. Desde sus inicios, la ciudad fue vista como una amenaza para los intereses de esta orden militar, que había dominado la región durante años. En respuesta a los constantes conflictos con la orden, los monarcas castellanos comenzaron a otorgar mayores privilegios a Villa Real. Durante el siglo XIV, la ciudad consolidó su identidad propia, pero la verdadera transformación ocurriría en el siglo XV. En el año 1420, el rey Juan II de Castilla tomó una decisión trascendental. Elevó Villa Real a la categoría de ciudad como reconocimiento a su lealtad a la corona frente a la influencia de la Orden de Calatrava. Con este decreto, la ciudad pasó a llamarse Ciudad Real, un nombre que reforzaba su vínculo directo con el monarca y dejaba claro que la villa ya no era solo un asentamiento más, sino un enclave de importancia dentro del reino. Con su nuevo estatus, Ciudad Real vivió un periodo de crecimiento y esplendor. Su población aumentó y con ella, las actividades productivas. El comercio de lana, cuero y vino se convirtió en el motor económico de la ciudad. La ciudad se expandió y su muralla seguía protegiéndola con sus 130 torres y 7 puertas. La comunidad judía, una de las más importantes de Castilla, continuó prosperando, atrayendo a artesanos, mercaderes y eruditos. Pero la paz en Ciudad Real no duraría para siempre. En el año 1483, los reyes católicos decidieron establecer en la ciudad una institución que cambiaría su destino para siempre: el Tribunal del Santo Oficio, también conocido como la Inquisición Española. La llegada del tribunal trajo consigo una época de miedo y tensión. Se llevaron a cabo investigaciones, juicios y condenas contra aquellos sospechosos de herejía. Muchas familias judías y musulmanas que habían vivido en la ciudad durante generaciones se vieron obligadas a convertirse o huir. En 1494, la ciudad albergó otro organismo de gran importancia:
la Real Chancillería, uno de los principales tribunales de justicia del reino. Con estas instituciones, Ciudad Real se convirtió en un centro clave del poder judicial en Castilla. Sin embargo, este auge fue efímero. Con la expulsión de los judíos en 1492 y el declive del comercio, Ciudad Real comenzó a perder influencia. Lo que había sido un próspero enclave multicultural se convirtió en una ciudad cada vez más monótona y empobrecida. Aunque aún mantenía su importancia administrativa, la prosperidad de antaño comenzó a desvanecerse. A pesar de su título como Ciudad Real, el destino de Ciudad Real no era tan brillante como parecía. En el siglo XVI, la ciudad vivía un período de declive. Su papel en la administración de Castilla se fue reduciendo con el tiempo, y el esplendor que había alcanzado con la Real Chancillería comenzó a desvanecerse. La Inquisición y la expulsión de los judíos habían mermado el comercio y la actividad económica. La ciudad, que antes era un punto clave para el intercambio de mercancías, comenzó a ver cómo su población disminuía y su influencia se desmoronaba. No es justo. Ciudad Real ha sido siempre la capital de esta región. Tal vez, pero la Orden de Calatrava nunca dejó de tener poder. Y ahora su sede está en Almagro. Durante siglos, Ciudad Real había rivalizado con la cercana Almagro, pero en 1750 el golpe final llegó. Almagro se convirtió en la capital de la comarca de La Mancha. La decisión fue un duro revés para Ciudad Real, que vio cómo su protagonismo en la región se desvanecía. La Orden de Calatrava, con su centro de poder en Almagro, impulsó el crecimiento de esta ciudad. Mientras tanto, Ciudad Real quedó relegada a un papel menor, viendo con impotencia cómo su rival ganaba prestigio y poder. El siglo XIX trajo consigo un nuevo desafío. En 1808, España estuvo envuelta en la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón. Ciudad Real no pudo escapar del conflicto. Las tropas francesas avanzaron hacia la ciudad, y en los puentes del río Guadiana se libró una feroz batalla. Pero la resistencia española no fue suficiente. Ciudad Real fue ocupada por los franceses hasta 1813. Durante esos años de ocupación, la ciudad sufrió saqueos y represión. Muchas familias huyeron, y el hambre y la miseria se extendieron por la región. Cuando finalmente las tropas napoleónicas se retiraron, dejaron tras de sí una Ciudad Real empobrecida y devastada. Pero la ciudad no se rindió. Con la llegada de la nueva división provincial en 1833, Ciudad Real recuperó su protagonismo. Se convirtió en la capital de la nueva provincia de Ciudad Real, un título que le devolvió algo del prestigio perdido. Las autoridades comenzaron a invertir en la reconstrucción de la ciudad, pero los desafíos aún no habían terminado. En la segunda mitad del siglo XIX, algo inesperado cambiaría el destino de Ciudad Real: la llegada del ferrocarril. En el siguiente video, veremos cómo Ciudad Real enfrentó algunos de los momentos más difíciles de su historia. Desde la Guerra de la Independencia y la brutal ocupación napoleónica, hasta el auge del ferrocarril en el siglo XIX que marcó el inicio de una nueva era de desarrollo, descubriremos cómo la ciudad vivió la Guerra Civil Española, los cambios que trajo el siglo XX y cómo, poco a poco, comenzó a transformar su destino. No te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos estos momentos clave que definieron el futuro de Ciudad Real.